Dios le bendiga. Hoy vengo con una reflexión que se encuentra en el libro de Jeremías 18 del 1 al 6. Y el pequeño fragmento sería: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta. ¿Qué haces cuando Dios permite que se rompa algo que tú le pediste que conservara? Porque hay cosas que nosotros no queremos perder. Una relación, un proyecto, una oportunidad, un trabajo, una etapa, una amistad, un sueño, incluso una determinada manera de vivir. Y cuando eso se rompe, nuestra primera reacción muchas veces es preguntar: Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no lo impediste? ¿Por qué si yo estaba orando? ¿Por qué si yo estaba ayunando? ¿Por qué si yo confiaba en ti? Y quizás hoy alguien está escuchando esto precisamente desde ese lugar, desde una pérdida, un cambio, una puerta cerrada, desde una situación que no entiende. Pero quiero que hoy miremos la historia desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Porque quizás nosotros estamos llorando por algo que Dios está utilizando para transformarnos. Quizás estamos diciendo: Señor, arregla lo que se rompió. Y Dios está diciendo: déjame hacer algo nuevo. El alfarero no tiró el barro. En Jeremías 18 nos lleva a la casa del alfarero. Dios le dice al profeta: levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Jeremías llega, observa al alfarero trabajar y entonces sucedió algo. La vasija se echó a perder, pero seguía en las manos del alfarero. Oiga, esto es poderoso, porque nosotros muchas veces pensamos: si mi vida está bien, Dios está conmigo, Dios me bendice. Pero cuando algo sale mal, pensamos: Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. Y no necesariamente. La vasija estaba dañada, pero todavía estaba en las manos correctas. Y quiero decirte esto: que tu vida haya tomado una forma que tú no esperabas, no significa que haya salido de las manos del alfarero. Tal vez estás atravesando una temporada difícil y mientras estás en la mano del alfarero todavía hay esperanza. El alfarero no intentó salvar la forma original. Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención. La Biblia no dice que el alfarero intentó desesperadamente mantener la forma original de la vasija. Dice: volvió y la hizo otra vasija. Es decir, Dios no siempre quiere reparar lo que nosotros queremos conservar. A veces queremos que Dios nos devuelva exactamente lo que perdimos. Señor, devuélveme esa oportunidad, devuélveme esa relación, devuélveme aquella etapa, devuélveme lo que tenía. Pero Dios puede estar diciendo: yo no quiero devolverte al lugar donde estabas. Quiero llevarte a un lugar donde nunca has estado. Y esto es difícil, porque nosotros conocemos lo que perdimos, pero Dios conoce lo que viene. Nosotros conocemos el pasado, Dios conoce el futuro. Nosotros vemos una puerta cerrada, pero Dios puede estar viendo 10, 20, 30 puertas que todavía nosotros no hemos visto. Hay cosas que se rompen porque ya no pueden acompañarnos. Esta es una verdad que a veces nosotros no queremos escuchar. No todo lo que se va de nuestra vida es pérdida. Hay cosas que simplemente cumplieron su propósito, su ciclo. Hay temporadas que terminan, hay puertas que se tienen que cerrar. Hay personas que forman parte de un capítulo de nuestra vida, pero no necesariamente está en todo el libro. Y nosotros podemos pasar años intentando recuperar algo que Dios ya terminó. ¿Por qué? Porque confundimos familiaridad con propósito. Pensamos: como esto me resulta conocido, debe ser lo que Dios quiere. Pero Dios no siempre nos lleva hacia lo conocido. A veces nos lleva hacia lo que nunca hemos experimentado.
Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés tuvo que salir de Egipto. Ruth tuvo que salir de Moab. Los discípulos tuvieron que dejar atrás las redes. Pablo tuvo que dejar atrás una vida completa. Cada nuevo llamado implica dejar algo atrás. Pensemos en Pedro. Pedro tuvo que romper con la imagen que tenía de sí mismo. Pedro estaba convencido de que jamás negaría a Jesús. Él dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y eso está en Mateo 26:35. Pedro estaba seguro de su propia fuerza, pero aquella noche descubrió algo doloroso. Pedro no era tan fuerte como pensaba. Negó a Jesús 3 veces y después lloró amargamente. Ahora piensen en esto. El fracaso de Pedro rompió una imagen. La imagen del yo puedo, yo soy fuerte. Yo nunca haría eso. Yo jamás caería. Y algunas veces Dios permite que se rompa nuestra autosuficiencia para enseñarnos dependencia. Porque mientras pensamos yo puedo solo, no entendemos cuánto necesitamos de Dios. Pero cuando descubrimos nuestra fragilidad, comenzamos a decir, Señor, si no eres tú sosteniéndome, no puedo. Y esto también es crecimiento espiritual. Jesús no desechó a Pedro por su fracaso. Aquí está lo hermoso. Jesús resucita y en Juan 21 encuentra a Pedro. Pedro había fallado, pero Jesús no dijo, Pedro, ya no me sirves. No dijo, buscaremos a otro. No dijo eso. Jesús comenzó un proceso de restauración. Le pregunta, ¿me amas? 3 veces. Y esto es lo precioso. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Ahora Jesús le está dando 3 oportunidades para reafirmar su amor. Jesús no ignoró la herida de Pedro. Entró directamente a ella para sanarlo. Y esto nos enseña algo. Tu fracaso puede convertirse en el lugar donde Dios reconstruya tu carácter. No estoy diciendo que debemos pecar para crecer. Estoy diciendo que cuando fallamos, Dios puede tomar incluso nuestros momentos más vergonzosos y convertirlos en testimonio de su gracia. Ahora pensemos en José. José tuvo un sueño. Dios le mostró algo grande. Después de ese sueño, ¿qué pasó? Vino el pozo. Después del pozo vino la esclavitud. Después de la esclavitud vino una acusación injusta y después la cárcel. Imagínense a José pensando, Dios me mostró un futuro grande, pero mi presente cada vez es peor. Y esto también nos pasa a nosotros. Dios nos da una promesa, pero después aparecen circunstancias que parecen contradecirla. Y ahí comenzamos a dudar, ¿realmente Dios habló? ¿Realmente Dios está conmigo? Porque si Dios tiene un propósito, estoy pasando por todo esto. Pero José nos enseña algo. El proceso puede parecer contrario a la promesa sin cancelar la promesa. El pozo no canceló el propósito. La esclavitud no canceló el propósito. La cárcel no canceló el propósito. Porque el propósito de Dios es más allá, es más grande que todas las circunstancias que nos puede venir. Esta frase quiero que la recuerden. No confundas el capítulo que estás viviendo con el final de la historia. Quizás hoy estás en un capítulo de lágrimas, pero no sabes qué capítulo viene después. Quizás estás en un capítulo de espera, pero no sabes qué está preparando Dios para tu vida. Quizás estás en un capítulo donde las puertas están cerradas, pero no sabes qué puerta abrirá después el Señor. José tuvo capítulos que parecían imposibles de entender, pero llegó el día en que estuvo frente al faraón. Y aquel hombre que había estado en una cárcel terminó administrando una nación entera. Entonces,
No juzgues tu futuro por tu presente. Dios todavía puede escribir algo hermoso. Nosotros queremos reparación. Dios muchas veces quiere transformación. Queremos, Señor, haz que vuelva a ser como antes. Y Dios puede responder, no quiero que vuelvas a ser como antes. Porque quizás antes sobrevivías. Ahora Dios quiere que vivas. Antes dependías de personas. Ahora quiere enseñarte a depender de Él. Antes tu identidad estaba en lo que tenías. Ahora quiere que tu identidad esté en quién eres en Cristo. Antes necesitabas que todo saliera como tú querías. Ahora estás aprendiendo a decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. Esto es transformación. Llegamos a un momento más profundo de toda la Escritura, el Getsemaní. Jesús sabe lo que viene, la cruz, el dolor, la humillación, y ora. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso está en Mateo 26:39. Mira la profundidad de la oración. Jesús expresó lo que quería, pero terminó sometiéndose a la voluntad del Padre. Quizás esa es una de las oraciones más difíciles que podemos nosotros hacer. Señor, yo quiero esto, pero si tú quieres otra cosa, confío en ti. Esto es rendición, esto es fe, porque tener fe no significa conseguir siempre lo que queremos. Tener fe significa confiar en Dios, incluso cuando tu respuesta no coincida con nuestros deseos. Difícil. Lo que parecía derrota terminó en resurrección. La cruz parecía el final. Los discípulos estaban destrozados, todo parecía perdido. Jesús había muerto. Pero 3 días después, la tumba vacía. Y aquí está la esperanza. Dios puede tomar aquello que parecía el final y convertirlo en el comienzo de algo completamente nuevo. La cruz no fue el final. Fue el camino hacia la resurrección. Quizás tú estás atravesando una especie de viernes, pero todavía no sabes lo que Dios puede hacer en tu domingo. No abandones tu fe por un viernes. No abandones tu fe en un viernes. Dios todavía tiene el poder para traer resurrección. ¿Qué haces cuando Dios está rompiendo lo que tú querías conservar? Primero, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Segundo, no tomes decisiones definitivas en temporadas de dolor. Cuando estamos heridos podemos pensar que todo terminó. Espera, ora, busca a Dios. Tercero, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte. No solamente por qué pasó esto, sino, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esto? Esa pregunta puede cambiar completamente nuestra perspectiva. Y cuarto, confía en las manos del alfarero. Aunque no entiendas la forma, aunque todavía no veas el resultado, aunque el proceso duela. Quiero hablarte directamente a ti. Quizás estás escuchando esta reflexión y estás pensando, yo siento que todo se me rompió. Entonces quiero decirte algo, no estás acabado. Quizás se rompió un plan, quizás se rompió una meta, algo que tú querías, pero no se rompió el propósito de Dios. Quizás se cerró una puerta, pero no se cerró el cielo. Quizás alguien salió de tu vida, pero Dios no salió de tu vida. Quizás perdiste algo que amabas, pero todavía estás en las manos del alfarero. Si todavía estás en sus manos, Dios todavía puede hacer una nueva vasija. No necesariamente una copia de la anterior, una nueva, una diferente, una que quizás tenga cicatrices, sí, una que haya pasado por fuego, una que tenga historia, pero una vasija que puede ser utilizada para su gloria. Quiero que te imagines nuevamente aquella escena. El barro está en las manos del alfarero.
La vasija se dañó, pero el alfarero no abandonó el barro. Lo tomó, lo volvió a trabajar, lo volvió a formar y finalmente hizo otra vasija. Quizás hoy tú te sientas así, como barro, como algo que perdió su forma, como alguien que está comenzando otra vez. Pero recuerda, el barro no necesita entender las manos del alfarero, solo necesita permanecer en ella, en sus manos. Señor, quizás esa es tu oración que no, como quizás en la oración que vayas a hacer hoy, no tiene que ser, Señor, devuélveme todo lo que perdí. Señor, devuélveme aquello que yo quería conservar. Quizás tu oración debe ser, Señor, haz conmigo como tú quieras. Esa es la oración. Porque cuando colocas tu vida en las manos de Dios, puede que no recibas exactamente la vida que imaginaste. Puede que termines recibiendo algo mucho más profundo. La vida que Dios diseñó para ti. Y quiero dejar esto antes de despedirme. No llores solamente por lo que se rompió. Pregúntale a Dios qué quiere construir con esos pedazos. Porque quizás aquello que tú llamas destrucción, Dios lo está llamando transformación. Quizás tú ves el barro, pero Dios ya está viendo una vasija. Y quizás tú ves un final, pero Dios ya está preparando un nuevo comienzo. No te salgas de las manos del alfarero. Dios todavía está trabajando contigo. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene